tenemos una tabla de peso despreciable. Bueno, dice que tiene 3 metros de longitud. O sea que esto tiene 3 metros. También dice que está apoyada en sus extremos, o sea que aquí hay un punto de apoyo y aquí hay otro. Y pregunta, ¿en qué punto de la misma hay que colocar un peso de 120 kilogramos? Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. O sea, donde hay que poner el peso de 120 kilogramos fuerza, de manera que las reacciones en los apoyos sean de 20 y de 100. Lógicamente, si lo ponemos hacia un lado, pues aquí estará la mayor reacción y aquí la menor, ¿no? O sea que aquí será de 20 kilogramos fuerza y aquí de 100 kilogramos fuerza. Bueno, pues ese es el ejercicio. Lo podemos resolver de forma gráfica y de forma física, por ejemplo, de forma aritmética también. Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues bueno, pensamos, esto tiene 100 y esto tiene 20. Si dividimos 100 entre 20, nos sale 5, ¿no? Entonces podemos hacerlo también gráficamente. Entonces cogemos 20 y empezamos a sumarlo: 40, 60, 80 y 100. Aquí tenemos las 5 partes de lo que decíamos, 100 entre 20, ¿no? Bueno, si ahora tenemos 100 dividido en 5 partes, y ahora cogemos los 20 y lo ponemos aparte, aquí tenemos una parte, entonces podemos decir que realmente gráficamente entendemos que aquí habría 5 partes y aquí una, de manera que estas fuerzas equilibraran un poco la resistencia para soportar este peso, ¿no? Bueno, pues esa sería una forma gráfica de hacerlo, con lo cual ya sabríamos que realmente la distancia esta sería 5/6 de 3 metros. Y esa sería la solución, ¿no? 5/6 de 3, ¿no? Salga exacto, entonces tendríamos 300 por 5 dividido entre 6, y esto sería 6 por 5, 30, ¿no? Y ahora tendríamos 6 por 5, 30, 50 por 5, y esto sale 250, ¿no? Bueno, eso quiere decir que esto sería de 250 y esto sería lo que nos queda de 50, ¿no? 50 y esto 250, ¿no? Con eso ya tendríamos aquí 5 partes de 6 y aquí una parte de 6, ¿no? Bueno, también podríamos olvidarnos de esto, dividir directamente 300 entre 6 y ya tendríamos 50, nos daría esto directamente. Bueno, pues esa sería una forma aritmética, una forma gráfica, y ahora vamos a pensar en la forma física, ¿no? Bueno, entonces una vez que tenemos ya la representación gráfica, consideremos, por ejemplo, vamos a llamar a X la distancia desde aquí hasta aquí, vamos a llamar a esto X, y vamos a ahora llamar esto, por ejemplo, decimos que es 3, entonces esto será 3 menos este trozo, 3 menos X, ¿no? Bueno, entonces esta va a ser una forma física, ya que vamos a aludir al momento, ¿no? Bueno, sabemos que en un sistema de equilibrio el momento resultante siempre es nulo, ¿no? O sea que la sumatoria de los momentos es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a calcular el momento para esas 3 fuerzas, ¿no? Entonces tenemos el momento total será igual a, tenemos la primera fuerza, esta, la distancia hasta aquí será, pues como dijimos, esta distancia, 20 por 3 menos X. Recordamos que el momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? También se le llama por brazo del momento, ¿no? Entonces decíamos que el momento total sería igual a la fuerza por distancia de cada una de las 3 fuerzas que tenemos, ¿no? Entonces la primera fuerza tenemos 20 kilogramos fuerza, 20 kilogramos fuerza por esto que vale 3 menos X. Ahora la siguiente fuerza, por ejemplo, tenemos que es esta. Como en realidad
la referencia del momento es respecto a este punto, pues será 120 por 0, ¿no? Pero siempre es fuerza, una fuerza, por ejemplo, por la distancia, ¿no? De manera que estas dos son ortogonales, ¿no? Entonces tenemos 120 por 0. Y por último, vamos a poner menos, lo explicamos por qué. Será esta fuerza por la distancia hasta aquí, menos 100 por x. Y todo esto como decíamos que en el caso de equilibrio el momento resultante iba a ser nulo, pues todo esto es igual a 0. Entonces quitamos ya esto de aquí y nos quedamos con esta ecuación. Y con esta ecuación obtendremos el mismo resultado que obtuvimos por aquí. Bueno, ¿por qué esto es negativo? Que era lo que íbamos a explicar. ¿Y por qué estos son positivos, estos momentos? Porque siempre cuando nos fijamos en este punto, la fuerza aquí, al aplicar la fuerza, esto seguiría esta dirección y sentido, ¿no? Entonces, imaginamos unos ejes cartesianos, esto es el sentido positivo, y en esta dirección, en el sentido de las agujas del reloj, será negativo, ¿no? Entonces, si pensamos en esta dirección, esto sigue esta dirección, por lo tanto, esto es positivo, ¿no? Si ahora pensamos en esto, pues también esto sería positivo, ¿no? Daría igual porque es nulo en este caso, ¿no? Y en este caso, pues tenemos que la fuerza viene hacia aquí respecto a este centro, entonces viene en el sentido de las agujas del reloj y por tanto es negativo, ¿no? Bueno, esa sería la razón. O sea que siempre que siga este sentido, o sea que si aplicamos una fuerza respecto a este punto, seguirá este sentido, ¿no? Entonces será negativo. En este caso, la fuerza la aplicamos hacia aquí, entonces lo hacemos en el sentido contrario a las agujas del reloj y por tanto este caso es positivo, ¿vale? Bueno, por último ya hacemos esta operación. 20 por 3 es 60, menos 20 por x es 20x, menos, vamos a coger esto, menos 100x, bueno, vamos a pasarlo al otro lado, esto ya desaparece, igual a 100x. Vamos a pasar esto para aquí también, y tenemos 60 es igual 100 menos 20, esto pasa positivo, 120x igual a 60. Quitamos el 120 y 60 partido 120 es igual a x, y esto vale 60, 6 por 1 6, 6 por 2 de un medio, que es 0,5, ¿no? Bueno, pues tenemos que realmente 0,5 metros, ya que estábamos hablando de 3 metros, pues aquí tenemos otra vez el sexto. 0,5 metros es donde debe colocarse aquí el peso para que esto esté en equilibrio, de manera que el sistema esté de equilibrio de un momento resultante nulo. Bueno, pues esa es la solución. Creo que la forma más fácil es esta, la forma gráfica. Entender que si realmente aquí hay 100 unidades y aquí hay 20, pues debemos equilibrar de manera que coloquemos aquí. Aquí pensamos gráficamente en 100 y aquí en 20. Vemos cuántas veces está contenido esto aquí en esto, ¿no? Y realmente esta relación es la que debemos pasar aquí. O sea que esto en realidad 2, 3, 4, 5, 6. Esto en realidad corresponde aquí a un sexto, ¿no? Bueno, pues esa misma relación aparecerá aquí. Será también aquí un sexto de esto, ¿no? O sea, un sexto de esta medida. Una parte de 6, ¿no? Creo que es la forma más elemental. Luego esto también es sencillo y bueno, la forma aritmética también. Tenemos una estructura metálica que está formada por triángulos equiláteros. Entonces dibujamos aquí un triángulo, aquí otro y aquí otro. Tenemos estos 4, vamos a hacer uno más y ahora representamos aquí otro triángulo y aquí un último triángulo, ¿no? Bueno, pues esta es la estructura metálica que se apoya en dos puntos que llamaremos punto A y punto B. Aquí está apoyada en el suelo, lo marcamos así, y de aquí va a colgar un peso, ¿no? Llamaremos esto punto P y esto fuerza F, ¿no? Bueno, nos dicen que los lados de estos triángulos equiláteros valen, bueno, vamos a darle un nombre, vamos a hacerlo de forma genérica, lado vale L, ¿no? Y vamos a llamar este punto M, ¿no?
Bueno, pues nos dice la estructura metálica está formada por triángulos equiláteros diseñada de forma que el máximo esfuerzo que puede soportar el punto de anclaje B es de 5.000 kilogramos fuerza. Eso es lo máximo que puede soportar aquí este punto, ¿no? Dice ahora de calcular el máximo peso que puede suspenderse en el punto P sin que el citado anclaje sea arrancado del suelo. O sea, aquí hay que calcular el máximo peso, ¿no? De manera que esto no sea arrancado el punto B, ¿no? Bueno, si consideramos esta fuerza es la que se puede aplicar en P, y ya decíamos aquí el lado de cada uno de esos triángulos equiláteros. Entonces, en el caso de que B llegase a fallar, entonces la estructura se movería girando en torno a. Imaginamos esto, se desprende y empieza a girar, ¿no? Así. Bueno, eso quiere decir que para que exista equilibrio, pues el momento de esta fuerza F con respecto al punto A, ¿no?, debe ser igual al momento de la fuerza ejercida en el punto B, ¿no? O sea que será lo mismo, repito, para que haya equilibrio, el momento de la fuerza F respecto a este punto debe ser igual al momento de la fuerza ejercida en este punto. Bueno, pues eso lo podemos expresar así. Lo vamos a poner aquí, por ejemplo, un momento de la fuerza, F. Y vamos a poner el momento de anclaje. El momento de la fuerza tenemos aquí, esta es la distancia, esta es la fuerza, sigue esta dirección, y la distancia es desde aquí hasta aquí, ya que es respecto a este punto, donde se aplica el punto este, en este punto este se aplica la fuerza, ¿no? Entonces era la fuerza por la distancia, ¿no? Entonces F por MP. Y esto, sabemos que la distancia MP es 2 veces L, ya que esto es L, pues esto será 2 veces L. Entonces escribimos fuerza por 2 veces L, ¿no? Bueno, esto por un lado, eso es el momento de esta fuerza respecto al punto M, ¿no? Y ahora el momento de anclaje, pues será, tenemos que realmente puede soportar la fuerza que nos decían de 5.000 kilogramos fuerza. La fuerza será 5.000, y ahora tenemos que la distancia pues será esta, BA, ¿no? O sea, esa es la distancia que realmente es L, ¿no? 5.000 por L. Y como para que esté en equilibrio decíamos que el momento de la fuerza debe ser igual, el momento de la fuerza debe ser igual a la que se ejerce sobre B, pues podemos igualar esto a esto o esto a esto, ¿no? O sea que F por 2L es igual a 5.000 por L, ¿no? Pues ponemos F por 2L igual a 5.000 por L, ¿no? Bueno, L y L en los dos miembros desaparece, podríamos pasar esto dividiendo y se anularía, y tenemos que F por 2 es igual a 5.000, pasamos el 2, y F es igual a 5.000 partido 2, que es 2.500 kilogramos fuerza. Bueno, pues esa es la fuerza, realmente la fuerza máxima que se puede aplicar en P, de manera que ese anclaje no falle, ¿no? Tenemos una figura y nos piden calcular el momento del sistema de fuerzas. Entonces dibujamos, por ejemplo, es una viga que está sujeta a un muro y vamos a colocar aquí el punto A. O sea que este sería el muro. Entonces se aplican en 3 distancias distintas, vamos a dividir esto entre 3 partes iguales. Tenemos aquí la primera fuerza de 150 kilogramos fuerza, tenemos aquí la fuerza de 420 kilogramos fuerza y tenemos aquí la de 300. Y luego nos dicen que las distancias estas son un metro y otro metro, ¿no? Bueno, nos preguntan por, como decíamos, el momento, nos acercamos un poco,
el momento del sistema de fuerzas que tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues siempre hay que calcular respecto al punto A, ¿no? Entonces tenemos estas tres fuerzas y siempre los valores de las fuerzas y las distancias entre el punto y sus distintas direcciones se obtiene pues simplemente haciendo la siguiente operación. Recordamos que momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? Entonces, como nos piden hallar el momento de todo el sistema de fuerzas, lo único que habrá que hacer es aplicar el momento de cada una de las fuerzas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la primera, tenemos 300 por 3, ¿no? Recordamos que si el sistema respecto a este centro, el sistema viene en el sentido de las agujas del reloj, es negativo, mientras que si va en el sentido contrario es positivo. En este caso tenemos que respecto a esto viene en este sentido, ¿no? Vale, o sea que se aplica la fuerza en este sentido. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente si cogemos por ejemplo esto viene hacia aquí, tira hacia aquí, hace esto, ¿no? O sea que en realidad estamos siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Bueno, perdón, esto lo puse mal, esto es negativo y esto es lo mismo, esto sigue siendo negativo, lo que es positivo es así, ya que esto, si lo pongo así, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea que positivo es contrario a las agujas del reloj y negativo pues es en la dirección de las agujas del reloj. Bueno, pues decíamos esto, lógicamente si lo traemos hacia aquí sigue esta dirección así, ¿no? Eso quiere decir que esto es positivo, entonces ya podemos poner la fuerza por la distancia, que son 1, 2, 3, 300 por 3, ¿no? Bueno, ahora tenemos el siguiente. Esta fuerza vemos que sigue esta dirección, ¿no? Esta dirección respecto al punto A sigue el sentido de las agujas del reloj, es negativa, ¿no? Entonces tenemos 300 por 3 menos 150, y aquí hay dos unidades, la distancia es 2. 150 por 2. Y ahora esta pues es igual que esta respecto a este punto, por tanto será positivo. Más 420 y la distancia es 1. Por 1. Bueno, pues ya está. Si hacemos esta operación ya tendremos el momento resultante de todas las fuerzas. Esto sería 3 por 300, 900. Ahora tenemos menos 150 por 2 es menos 300, más 400 por 20 por 420 por 1 es 420. Y ahora tenemos 900 menos 300 es 600, 6 y 4, 10, 1020. 1020 metros por kilogramos fuerza. Bueno, podríamos pasarlo a newtons por metro, pero bueno, ya lo dejamos aquí. Recordamos que las unidades del momento pues será la fuerza por la distancia, o sea, unidad de fuerza por unidad de distancia, ¿no? Tenemos un sistema de sujeción que dibujamos aquí, es una forma de escuadra que tiene aquí 45 grados y está sujeto a una pared. La pared es esta, aquí hay un punto que llamamos punto A, del que cuelga un peso, y aquí hay otro punto B que vamos a tener de referencia para hacer un cálculo, ¿no? Entonces dice representar mediante vectores las fuerzas que actúan sobre el punto A, ¿no? Bueno, pues hay una fuerza que tira hacia aquí, lo marcamos así, hay otra fuerza que tira en la dirección de AB y tenemos entonces ya estas tres fuerzas, ¿no? Forma 45 grados, ¿no? Bueno, pues ese es el conjunto de tres fuerzas que se pueden representar así mediante vectores, ¿no? Entonces ahora pregunta que se calcule. Bueno, se dice que la fuerza vertical que actúa sobre el punto A vale 2400 kilogramos fuerza. Y pregunta por el momento de dicha fuerza respecto al punto B, sabiendo que la longitud del travesaño horizontal es 1,25. O sea que esta distancia es 1,25 metros. Bueno, entonces sabemos que momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? Y sabemos también que el momento de una fuerza con respecto a un punto, pues esta fuerza con respecto a un punto, es igual al producto del módulo de la fuerza, que viene definido por este número, ¿no?
por la distancia existente entre el punto y la dirección de la fuerza, o sea, esta distancia, ¿no? Por tanto, el momento será fuerza por distancia, que será igual a fuerza por el segmento AB, ¿no? O sea, la fuerza son 2400 kilogramos fuerza, ¿no? Y luego tenemos que la distancia esta nos dicen que es 1,25, ¿no? Bueno, pues 2400 por 1,25 es 3000. Las unidades estas son metros y esto kilogramos fuerza. 3000 metros por kilogramos fuerza. Bueno, pues ese es el valor del momento para esta fuerza respecto al punto B. Como vemos, esto siempre debe ser, esta distancia es perpendicular a la dirección de la fuerza, tal y como aparece ahí en el ejercicio. Tenemos una llave inglesa de 25 centímetros de longitud. Ya escribimos, vamos a alejar un poco esto. La llave inglesa tiene 25 centímetros de longitud y se desea apretar una tuerca bajo un momento de, o sea que el momento es igual a 0,8 metros kilogramo fuerza. Pregunta por la fuerza que es necesaria aplicar, ¿no? O sea que tenemos en realidad la llave inglesa y la llave inglesa tiene una longitud de, imaginemos la longitud de la llave inglesa que aprieta una tuerca, y la llave inglesa tiene esa longitud de 25 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, nos da el momento y nos pregunta por la fuerza. Bueno, entonces sabemos que el momento es igual a la fuerza por la distancia. Si despejamos aquí, tenemos que la fuerza es igual, esto pasa dividiendo, al momento partido por la distancia, ¿no? Entonces sustituimos los datos, momento igual a, tenemos el momento realmente vale 0,8, y ahora tenemos que la distancia vale 25 centímetros, ¿no? Que son, lo pasamos a metros, son 0,25, la que dividir entre 100, 25 centímetros, 0,25 metros, ¿no? Bueno, por último, tenemos aplicamos esta fórmula, fuerza igual a momento partido por distancia. Entonces sustituimos 0,8 metros por kilogramos fuerza partido por 0,25 metros. Bueno, y esto 0,8 entre 0,25 da 3,2 kilogramos fuerza. Bueno, pues ese es el resultado del ejercicio. De esta manera ya sabemos que la fuerza necesaria para apretar esa tuerca bajo ese momento pues es realmente 3,2 kilogramos fuerza, ¿no? Tenemos dos fuerzas de 30 kilogramos fuerza y de 40 kilogramos fuerza y nos dicen que tienen sus direcciones perpendiculares, o sea que forman aquí 90 grados. Aquí tenemos los 30 y aquí tenemos los 40, ¿no? Bueno, y ahora nos dicen calcular el módulo de la resultante del sistema constituido por ambas. Bueno, pues por este punto hago una paralela a esta fuerza con el mismo módulo y sentido en esa dirección, y lo mismo hago un módulo totalmente, hago un vector exactamente igual que este, o sea equipolente, que tenga la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, o sea la misma cantidad, ¿no? De esta manera, al hacer estos dos, que tendría trasladar esto y trasladar esto, pues tengo que la resultante será esto, ¿no? Bueno, una vez ya que tengo dibujado la resultante de esas dos fuerzas, es la expresión gráfica de ambos, que podemos escribir aquí la resultante, ¿no? Pues lo único que tenemos es que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, la resultante será igual a, podemos poner resultante, si queremos, al cuadrado. Bueno, ya pasamos el cuadrado como raíz, entonces tenemos 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, ¿no? Bueno, pues esto sería 3 por 3, 9 es 900, más 4 por 4, 16, 1600, raíz cuadrada. Y esto ya, para concluir, esto es 2500, raíz de 2500 es 50. Bueno, pues 50 kilogramos fuerza es la fuerza resultante de estas dos
fuerzas perpendiculares, ¿no? Pregunta a qué distancia hay que colocar dos fuerzas paralelas de 40 kilogramos fuerza. Imaginamos aquí esta fuerza y esta, de manera que las fuerzas paralelas son de 40 kilogramos, ¿no? Y constituyen un par cuyo momento sea 24 metros por kilogramo fuerza, ¿no? Y nos decían las dos fuerzas paralelas eran de 40 kilogramos fuerza, 40 y 40, ¿no? Bueno, pues tenemos que el momento es igual a fuerza por distancia. Entonces, si despejamos la distancia, pasamos la fuerza aquí y tenemos distancia es igual a momento partido por fuerza, ¿no? Entonces ya podemos sustituir, el momento es 24, mientras que el módulo de una de ellas es 40, ¿no? Entonces 24 en 40, entre 40, esto es metros por kilogramos fuerza y esto kilogramos fuerza, o sea que nos va a quedar ya directamente en metros y esto da 0,6 metros, ¿no? Bueno, pues realmente esa es la distancia a la que hay que colocar esas dos fuerzas, ¿no? O sea que la distancia esta será 0,6, ¿no? Se pregunta por el momento de un par de fuerzas, lo escribimos así, momento de un par de fuerzas, de manera que el valor de cada una de ellas es de 12 kilogramos fuerza. Por ejemplo, entendemos este par de fuerzas, una viene por aquí y otra por aquí. Y nos dice que el valor de cada una de ellas es 12 kilogramos fuerza, ¿no? También nos dice que están situadas a una distancia de 0,7 metros, o sea que la distancia esta es 0,7. Bueno, pues el momento de un par de fuerzas es el producto del módulo de una de ellas. Entonces tenemos esta, por ejemplo, esta misma, son iguales, por la distancia que las separa. O sea que el momento es igual a la fuerza por la distancia. Entonces la fuerza tenemos que es 12 kilogramos fuerza, 12 kilogramos fuerza, y luego la distancia es 0,7 metros. Y esto da 8,4 metros por kilogramo fuerza. Bueno, pues ese es el ejercicio muy sencillito, muy elemental.